reflexionando sobre inteligencia y cultura. Inteligencia, esa capacidad del ser humano de asociar y relacionar tanto experiencias y vivencias personales como conocimientos adquiridos mediante la cultura, el acceso a la cultura. Inteligencia y cultura son dos conceptos que fascistas y nazis odian profundamente. Es por ello que tanto nazis y fascistas en la Alemania y en España han perseguido la inteligencia y la cultura a muerte. De hecho, la quema de libros en hogueras no solo era práctica de los nazis, también en España, durante eso que llaman la Santa Cruzada, hicieron hogueras con miles de libros en diferentes pueblos, ciudades y lugares por donde las hordas fascistas, falangistas y fascistas iban pasando. Tengo aquí dos libros que quiero relacionar, un par de párrafos, para que veáis, no que lo relaciono yo, sino cómo se relacionan desde la inteligencia, desde el análisis, desde la reflexión, y cómo afectan de una manera directa a nuestras vidas y a los tiempos de barbarie que corren, donde fascistas y nazis galopan a caballo tendido por todo el planeta. Veréis, el primer libro es El miedo a la libertad, de Erich Fromm. Una lectura muy recomendable para estos tiempos. Y analizando su autor el concepto de carácter autoritario, dice: a la fatalidad se debe la existencia de guerras y el hecho de que una parte de la humanidad deba ser gobernada por otra. Es la fatalidad la que establece un grado perenne de sufrimiento que no podrá disminuir jamás. La fatalidad puede asumir una forma racionalizada, como ley natural o destino humano desde el punto de vista filosófico, y como deber en términos éticos. Para el carácter autoritario se trata siempre de un poder superior, exterior al individuo, y con respecto al cual éste no tiene más remedio que someterse. El carácter autoritario adora el pasado. Inciso, he aquí como los fascistas y nazis de Vos hace pocos meses hicieron un acto de exaltación de la historia a la que quieren llevar y devolver a España, a la historia medieval, de aquellas gestas, adorando a aquellos grandes señores feudales, señores del castillo, mostrándolos como grandes hombres, obviando, por supuesto, que aquellos grandes señores usaban a los siervos de la gleba, al común de los mortales, como mero ganado. Es más, tenían menos valor que el ganado, que los cerdos, las gallinas, las vacas, porque esos siervos de la gleba no podían comerse en caso de necesidad. Los usaban como carne de cañón en sus batallas de conquista, como carne de espada, de degüello, en sus guerras de conquista de otros reinos. Los empleaban como mano de obra esclava, y tenían tantos privilegios sobre la vida de esos siervos de la gleba, que eran menos que seres, menos que animales, menos que los animales de granja, porque la noche que se casaban, entre otras muchas cosas,
podían follarse a sus mujeres, la prima note, privilegios de ese tipo. Todos esos grandes señores feudales que os mostraron toda esa canalla de Vos en su acto grande hace apenas unos meses, es eso hacia donde quieren llevar a los seres humanos, y ahí tenéis a figuras importantes, entre ellos arquitectas que sin ser arquitectas firman títulos, políticos que se hacen chalés sin pagar el salario a los obreros, en fin, toda esa canalla que se hacen llamar gentes de bien. Lo que ha sido una vez, lo será eternamente para estos, que no es que vayan a la Edad Media, es que caminan ya en una involución en dirección a las cavernas, a los hombres de Cro-Magnon. Desear algo que no ha existido antes o trabajar para ello constituyen un crimen o una locura. El milagro de la creación, y la creación es siempre un milagro, está más allá del alcance de su experiencia emocional, la experiencia emocional de fascistas y nazis. En este mismo libro, el capítulo 6, la psicología del nazismo y por extensión del fascismo, es de lo más recomendable para leer en estos tiempos donde hacen exaltación de la conquista salvaje y la barbarie que ejecutaban contra otros pueblos, desde la colonización de los reyes católicos allá a las Américas, de Colón, en fin, y los demás hombres ilustres que se echaron a la mar allende de los mares. Bueno, quiero comentaros ahora otro libro relacionado con esto, que es el libro de primer tomo de filosofía política de Bakunin, de Mijaíl Bakunin. Un libro de lo más interesante, este libro, junto con el otro tomo. Pero solamente en el prefacio del editor, a la hora de empezar, hay algo muy interesante en relación con esto, con la idea del carácter autoritario, de que tiene que haber sí o sí un gobierno y que es algo que es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Como forma de organización entre los seres humanos. Dice: el anarquismo filosófico es una doctrina muy antigua. Nos sentimos tentados a decir que tan antigua como la idea del gobierno, pero faltan pruebas seguras en apoyo de dicho aserto. No obstante, poseemos textos con más de 2000 años de antigüedad que no sólo describen una sociedad humana sin gobierno, fuerza y ley restrictiva, sino que consideran este estado de las relaciones sociales como el ideal de la sociedad. En bellas palabras poéticas de Ovidio, nos proporciona una descripción de la utopía anarquista. En el primer libro de sus Metamorfosis, describe una edad de oro donde no había ley y todos mantenían su lealtad y realizaban lo justo, sin necesidad de compulsión alguna. Allí no había miedo al castigo, ni sanciones legales grabadas sobre tablillas de bronce, ni ninguna masa de suplicantes miraba llena de espanto a su vengador, porque sin jueces todos vivían en seguridad. La única diferencia entre la visión poética del romano y la idea de los anarquistas filosóficos modernos es que el primero situó la Edad de Oro al comienzo de la historia humana, mientras estos últimos, los anarquistas, la sitúan al final. Y es cierto que
una de las cosas a las que más se dedicaron los anarquistas desde el principio de los tiempos es a la cultura, a la difusión cultural. Durruti y los solidarios, Francisco Ascaso, García Oliver y tantos otros, Jover y demás, los hermanos Jover, expropiaban bancos y con ese dinero de la expropiación de bancos creaban bibliotecas para los que no tenían medios de acceso a la cultura, para que pudieran leer. Financiaban eso y financiaban a las familias, a los compañeros que caían presos de la represión del Estado, del gobierno. Personalmente creo, he llegado a un punto de vista de muchísima frustración en relación a los tiempos que vivimos, porque lamentablemente eso que tanto les gusta a los políticos mencionar, ojo, políticos, todas y todos somos seres políticos. Esos profesionales de la poltrona, de las poltronas, gustan apropiarse de ese término, les encanta apropiarse, decir, yo soy político, tengo carné de partido, me presento a unas elecciones y he obtenido una poltrona o un nombramiento a dedo como subsecretario, secretario, consejero y la madre que los parió a todos ellos, porque es una oficina de colocación laboral de amiguetes, los partidos políticos en los diversos gobiernos municipales, autonómicos y nacionales. No solamente aquí en el reino feudal de las Españas, pudridero nacional, sino a nivel internacional. El utilizar el gobierno para servirse del poder político para sí mismo, para los amigos y para la familia, lo tenéis a la orden del día. Son unos auténticos perros, prole de víboras, hijos de víboras, falsos, cínicos, hipócritas, corruptos y mafiosos. Decía que tal como van las cosas, a este mundo le quedan 4 telediarios. Las crisis globales que enfrentamos y que son negadas, la climática, por los fascistas, los socialdemócratas, la aceptan pero están de brazos cruzados a nivel mundial, no es una cuestión, porque además las facturas del destrozo que estamos haciendo en Occidente las pagan en lo que se llaman los países del tercer mundo, que en absoluto son países pobres, son los países más ricos, son los que tienen las materias primas que les robamos a sangre y fuego, y los que pagan las facturas de las guerras que se producen en su terreno y en su suelo. Pues estamos ahí, al borde de la extinción. Quiero decir que la filosofía anarquista, la idea de una organización social sin poderes y autoridades que nos pongan a sus perros policías o militares armados y a sus jueces para castigarnos según las leyes que ellos hacen, que son los primeros que se las follan, políticos, jueces y policías, son los primeros en violar las leyes que ellos mismos hacen. A la hemeroteca me remito, a la hemeroteca que todas y todos conocemos, cada día me remito, para hacer esta afirmación, y de ahí mi absoluto desprecio, repugnancia, asco y náuseas hacia todo eso que se hace llamar autoridad y poder. Bueno, pues hasta aquí, salud y viva la anarquía. Espero que os guste, por favor, no solo pongáis me gusta, a los que os gusta, otros me van a odiar con toda su alma, y ese odio y ese asco y esa repugnancia es recíproca, pero a los que os gusta, escribir por qué razones os gustan estas reflexiones que comparto generosamente con todos, porque la pedagogía
es fundamental. Y ha sido fundamental siempre, pero es que en estos tiempos donde el Armagedón bíblico no va a haber Dios que lo remedie, porque no va a ser un Armagedón divino, sino un Armagedón provocado por el Homo sapiens.